Hola, soy Noemí Senaya Galván. La presentación de que compartimos lleva hoy por título El paradigma de la complejidad como eje epistemológico del problema de investigación, desarrollada en el marco del curso del pensamiento complejo del docente investigador, perteneciente al doctorado en educación corte 2023-2 de la Universidad Pedagógica del Libertador. A continuación, expondremos los fundamentos teóricos que sustentan este paradigma y su aplicación directa en nuestros problemas de investigación doctoral. Durante décadas, la ciencia ha funcionado bajo la lógica reduccionista que fragmenta el conocimiento en partes aisladas e imposibilitando la comprensión de realidades dinámicas e interconectadas. Morris-Milner. Este enfoque resulta insuficiente para abordar los fenómenos educativos complejos que estudiamos. Como respuesta epistemológica, Edgar Morin propone el pensamiento complejo, un paradigma que reconoce la interdependencia, la incertidumbre y la diversidad como partes constitutivas de la realidad. En sus palabras, hay que abandonar la ilusión de esa complejidad que la conduce a la eliminación de la simplicidad. Esta perspectiva es el punto de partida de nuestras investigaciones. La palabra complejidad proviene del latín complex, que significa lo que se ha tejido en conjunto, lo que se ha entretejido. La define como el tejido constituyente heterogéneo e inseparable asociado a la red de acciones e interacciones, en 1997. Comprender esto implica superar las tres ideas erróneas. La complejidad no simplifica ni reduce. No pretende una totalidad absoluta, pues es el conocimiento es por naturaleza inacabado. Eso lo dice Salazar. Y no es un concepto cerrado, sino esencialmente es relacional, emergente, que surge desde las dinámicas sociales y reconoce que los resultados de las acciones humanas son en gran medida impredecibles. Morin desarrolla el pensamiento complejo a través de 6 principios fundamentales. Los 3 primeros son el principio sistémico, que exige analizar todo fenómeno considerando las relaciones entre sus elementos sin aislar jamás el objetivo de su entorno. El principio de la recursividad, según él, los efectos interactúan sobre las causas. Los individuos producen la sociedad y que a su vez los producen a ellos. Y el principio dialógico, que reconoce la lógica aparente antagónica y que pueden coexistir de manera compleja, complementaria, concurrente dentro de una unidad compleja. Los principios del pensamiento complejo son 3. A los 3 restantes son los principios del pensamiento complejo. Complementan la arquitectura epistemológica, el principio homologramático, que toda organización compleja, todo está inscrito en cada parte, aunque la totalidad nunca sea simple, la suma de ellas lo da. El principio del autoecoorganización, que establece que todo ser vivo se organiza a sí mismo tomando energías de su ecosistema, de modo que la autonomía es inseparable de la dependencia y del entorno. Y finalmente, el principio de la emergencia, que reconoce que en los sistemas organizados surgen propiedades nuevas irreducibles a sus partes, propiedades que además retroactúan sobre el propio sistema que genera. Estos 6 principios en conjunto son una nueva forma de reconocer la realidad educativa. Aplicar el paradigma de la complejidad de la investigación social implica asumir que, como afirma Salazar, los problemas de nuestro tiempo no pueden ser atendidos aisladamente. Se trata de la percepción de la realidad como una red de relaciones. Esto transforma radicalmente la manera de construir el conocimiento. Concretamente supone 4 exigencias metodológicas. Pensar en términos de conectividad, redes y contextos, lo dice Salazar. Problematizar la certeza absoluta
y abrirse a la incertidumbre, lo dice Morin. Establecer una relación dinámica entre todo y las partes y del texto al contexto, también Morin. E integrar saberes desde una perspectiva genuinamente interdisciplinaria, lo dice Osorio en el 2012. Con ustedes, mi amiga Caterina. Hacia la transdisciplinariedad. Este conocimiento evoluciona desde un enfoque puramente disciplinar, pasando por lo multidisciplinar e interdisciplinar hasta alcanzar la transdisciplinariedad, que representa la mayor integración y superación del saber fragmentado. Esto es según Nicolesu en 1996. La Carta de la Transdisciplinariedad proclama que este enfoque es complementario a la aproximación disciplinar y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. Pues va a través y más allá de las disciplinas. Esta perspectiva se sustenta en tres axiomas. El ontológico, que reconoce diferentes niveles de realidad. El lógico, basado en el principio del tercero incluido. Y el epistemológico, que entiende la estructura de los niveles como complejo. Juntos fundamentan la nueva racionalidad para la investigación educativa. Ahora bien, viene la aplicación de la investigación. La primera investigación aborda el desarrollo de la estructura crítica en estudiantes de educación básica primaria en contextos rurales. Su objetivo es construir un constructo teórico sustentado en prácticas pedagógicas contextualizadas, orientados a fortalecer las habilidades de comprensión, interpretación y análisis críticos del estudiante. Desde el paradigma de la complejidad, el aprendizaje lector no depende de una causa única ni lineal en la que intervienen sistemáticamente las prácticas pedagógicas de los docentes, el contexto sociocultural de los estudiantes, las dinámicas familiares, las comunitarias, los recursos educativos disponibles y las condiciones propias del territorio rural. Ninguno de estos factores puede comprenderse en el aislamiento. Ahora viene la aplicación de la investigación. La segunda investigación estudia la convivencia escolar en los contextos educativos afectados por el conflicto armado, especialmente en el Alto Sinú de Colombia. El enfoque cualitativo interpretativo emplea entrevistas en profundidad de grupos focales, observación, participantes como estrategia de recolección de información desde la complejidad. La convivencia escolar no es un problema disciplinario aislado, sino un fenómeno social de múltiples dimensiones recursivamente interdisciplinadas. La memoria histórica del conflicto, las relaciones familiares, comunitarias, las emociones, las experiencias, las prácticas pedagógicas, las estrategias institucionales de convivencia, todas actuando simultáneamente sobre el sistema escolar. Ahora bien, viene el problema como sistema complejo. Este paradigma sistemático ilustra cómo nuestros problemas de investigación no existen de manera aislada. Está la lectura crítica, la convivencia escolar. Esta se encuentra permanentemente en interrelación con el contexto social de las políticas educativas, las prácticas pedagógicas, las líneas puntadas entre todos nos representan eh, donde ningún factor determina unilateralmente al otro. ¿Cómo se plantea según Salazar? Estamos llamados a pensar de modo colonizante y considerar objeto en su relación eco-organizadora en su entorno, según Salazar, página 23. Esta mirada sistemática es la que orienta epistemológicamente el diseño de ambas investigaciones. Ahora viene la carta de la transdisciplinariedad. Esta carta de la transdisciplinariedad es firmada en el convento de Arabida, Portugal, por Nicolesu, Morin y Lima de Freitas. Ofrece principios directamente aplicables a la investigación educativa. El artículo 1 afirma que el ser humano no puede ser reducido a definiciones ni disuelto en estructuras formales.
El artículo 2 reconoce la existencia de diferentes niveles de realidad regidos por lógicas distintas. En el artículo 11 nos establece que la educación auténtica enseña a contextualizar, concretar, globalizar el conocimiento. En el artículo 13 nos señala que el conocimiento compartido conduce a una comprensión fundada en el respeto de las alteridades, y el artículo 14 concluye que el rigor, la apertura y la tolerancia son las bases de la visión interdisciplinaria. En conclusión, a modo de cierre, podemos afirmar que el paradigma de la complejidad supera el reduccionismo al reconocer la interdependencia de todos los elementos de la realidad educativa, tanto en el desarrollo de la lectura crítica en contextos rurales como en convivencia escolar en territorios marcados por el conflicto armado, que requieren análisis sistemáticos, relacionales y contextualizados, no explicaciones causales simples. El pensamiento complejo y la interdisciplinaridad no son solo marcos teóricos, son estrategias cognitivas para formar la realidad educativa en la planetaria. En palabras de Morin, este paradigma se convierte en una herramienta para comprender y transformar la realidad educativa.